Hola a todos. A ver, hoy nos vamos de viaje a un lugar muy especial, a esa esquinita del noreste de Italia, a Friuli Venezia Giulia. Imaginen una región que es pura frontera, donde Italia se topa con Eslovenia y Austria. Y justo ahí, en medio de todo, encontramos una contradicción, pero una contradicción fascinante en el mundo del vino. Porque aquí, miren, conviven dos maneras de pensar, dos filosofías para hacer vino que son de verdad totalmente opuestas. Y claro, esa contradicción nos lanza una pregunta que de verdad pone a prueba todo lo que creemos saber sobre el vino. A ver, ¿es posible que un vino blanco tenga taninos? Sí, esa estructura, esa sensación que seca un poquito la boca y que siempre, pero siempre la asociamos con los vinos tintos. ¿Será posible? Bueno, pues en Friuli la respuesta es un sí, pero un sí rotundo. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Pensemos que en Friuli hay como dos universos paralelos en una misma botella. Por un lado están los que llamamos superblancos. Piensen en tecnología, en limpieza, en acero inoxidable, vinos de una pureza casi cristalina. Y del otro lado del ring, por así decirlo, tenemos a los vinos naranjas, que son todo lo contrario: tradición, textura, ánforas de barro, un regreso a técnicas ancestrales. Dos mundos, dos filosofías, pero en una sola región. ¡Increíble! Bueno, arranquemos con el primer pilar de esta historia, los superblancos modernos. Hay que viajar a los años 70 y 80. En esa época, Friuli era como el faro de la modernidad para toda Italia. Fue la región que, básicamente, le enseñó al resto del país cómo usar la tecnología, el acero inoxidable, el control de temperatura, todo para crear vinos blancos con una limpieza y una precisión que hasta ese momento nadie había visto. Pero ojo, un superblanco es mucho más que solo un vino limpio. El objetivo real, la gran ambición detrás de todo esto, era crear el equivalente italiano a un gran Borgoña blanco. O sea, vinos que no solo fueran riquísimos de jóvenes, sino que estuvieran diseñados para evolucionar en la botella, para ganar complejidad con el paso de los años. Una apuesta grande. Y bueno, ¿cuál es el ingrediente secreto detrás de toda esta calidad? Pues hay que mirar para abajo. Está bajo tierra. Se llama ponca. Es un suelo súper particular de la región, una mezcla de marga y arenisca, que es lo que define el carácter de los mejores vinos de Friuli. Dicen que es un suelo que hasta se deshace fácil en la mano. Esa es la clave. Pero lo más importante de todo esto es el efecto que tiene este suelo en la copa. La ponca le da a estos vinos una salinidad mineral inconfundible, casi eléctrica. Y también una acidez súper vibrante, que es como su columna vertebral. Y es justo esa combinación, esa dupla, la que permite que estos vinos puedan envejecer 10, 15 años con una elegancia increíble. Definitivamente no estamos hablando de un vinito blanco cualquiera. Y entonces, justo cuando Friuli era el rey de la perfección tecnológica, cuando todo parecía ir en una dirección, ¡pum!, aparece un grupo de rebeldes. Unos visionarios que decidieron que tanta perfección era de alguna forma un poco aburrida. Y así nació un movimiento contracultural, la Revolución Naranja. Una revolución que no miraba el futuro, sino todo lo contrario, miraba al pasado, al mismísimo origen del vino. A ver, aquí está la clave de todo el asunto. Un vino naranja, que a veces también llaman vino ámbar, es en esencia un vino blanco, pero hecho como si fuera un tinto. ¿Qué significa eso? Que en lugar de separar el jugo de las pieles de la uva al toque, como se hace normalmente, acá se dejan juntos, macerando. Días, semanas, a veces hasta meses. Y es de esas pieles de donde el vino saca todo, el color, la textura y esos aromas tan particulares. ¿Y el resultado? Bueno, el resultado es un verdadero shock para los sentidos. El color ya de entrada te sorprende, no es amarillo pálido, es un ámbar intenso, anaranjado. Luego en la boca, ¡sorpresa!, aparecen los taninos, esa sequedad que decíamos antes. Y en la mesa es un comodín, un as bajo la manga. Es súper versátil, capaz de llevarse bien con platos que son la pesadilla de otros vinos, como las alcachofas o la comida asiática bien picante. Ahora, olvidémonos por un momento de los aromas típicos a fruta fresca, a flores. El viaje aromático de un vino naranja arranca en otro lado completamente distinto. Pensemos en esto, la cáscara de una naranja que se ha secado al sol. Ese aroma, complejo, un poco amargo, súper profundo. Por ahí empieza la cosa. Sigamos con este viaje de aromas. Muy a menudo, en estos vinos aparecen notas que nos recuerdan a una infusión. A veces es como un té negro, y siendo más específicos, muchas veces huele a té Earl Grey, ¿saben? Con ese toque tan particular de la bergamota.
Y para cerrar este perfil tan especial, suelen aparecer notas de miel y especias. Pero cuidado, no es una miel simple y dulce, es una miel más oscura, más intensa, casi medicinal, acompañada por un montón de especias exóticas. Es un vino para sentarse, olerlo, probarlo, para meditarlo un poco. Miren, toda revolución necesita un líder, ¿no? Alguien que marque el camino, una figura que inspire. Y en el universo del vino naranja, ese profeta tiene nombre y apellido, Josko Gravner. Un personaje que literalmente cambió las reglas del juego y la forma en que entendemos el vino hoy en día. Es que la historia de Gravner es de película. En los 80, él era el rey de la tecnología. Ganaba todos los premios con sus vinos técnicamente perfectos. Pero por dentro se sentía vacío. Él mismo decía, mis vinos no tienen alma. Y entonces, en 1997, hace un viaje que lo cambia todo. Se va a Georgia, la cuna del vino de hace 8,000 años, y ahí ve cómo hacían el vino en ánforas de barro enterradas en el suelo. Y fue como una revelación, una verdadera epifanía. Y esta frase, el vino no es una fórmula, es naturaleza, lo resume todo. Esa fue su nueva filosofía. ¿Y qué hizo al volver a Italia? Lo primero fue vender todos sus tanques de acero inoxidable. Se deshizo de la tecnología. Para él, el vino ya no era un producto creado por la ciencia. Tenía que ser una expresión pura, directa, de la uva y de su tierra, guiada por la naturaleza, no por el control humano. Su método, entonces, es tan radical como su forma de pensar. Usa su uva favorita, la Ribolla Yala, y la deja macerar por meses en esas ánforas enterradas bajo tierra. Y después de eso, el vino se queda envejeciendo durante 7 largos años. 7 años antes de salir a la venta. Pensemos en eso. Es un acto de paciencia que hoy parece casi imposible. Y el resultado, claro, son vinos que ya son una leyenda. Bueno, entonces, después de haber viajado por estos dos extremos, volvamos a la idea principal. Friuli es una región de dualidades, de contrastes. Así que vamos a poner a estos dos mundos uno frente al otro para que quede todo bien claro. Aquí lo vemos, clarísimo. Por un lado, la filosofía. Perfección tecnológica contra naturaleza y tradición. En la técnica, el acero inoxidable y el control total contra la maceración larga con pieles y las ánforas. Y en el sabor, pasamos de algo limpio, mineral y súper aromático a algo complejo, especiado y con taninos. Y lo más loco de todo es que estos dos caminos tan diferentes pueden empezar con la misma uva, del mismo suelo. Increíble. Al final, Friuli nos deja con una elección que va mucho más allá del vino, ¿no? Es una pregunta casi filosófica. ¿Qué buscamos? ¿La perfección que nos da el control de la tecnología o la belleza, a veces imperfecta pero siempre auténtica de la naturaleza? La próxima vez que alguien tenga una copa de vino en la mano, de donde sea, la pregunta que flota en el aire es esa. ¿Qué historia nos está contando? ¿Perfección o naturaleza? Ahí queda la reflexión.